Las prohibiciones y cosas extrañas que solo existen en Rusia sorprende al mundo entero. Imponer impuestos a las cervezas de los hombres, declarar días de descanso para toda una ciudad para tener relaciones sexuales, o prohibir el uso de ropa interior de encaje, son algunas de las acciones que el gobierno ruso está llevando a cabo contra sus ciudadanos. Estos son hechos que los rusos nunca han revelado al mundo. Estamos aquí para hablarte sobre estas prohibiciones y peculiaridades que solo se encuentran en Rusia y que dejan a todos atónitos, sorprendidos. Veamos cómo vive la gente en este vasto país. La prohibición de la lencería de encaje es una ley extraña en Rusia. La producción e importación de este tipo de ropa interior desde el extranjero hacia Rusia es ilegal. Expertos médicos rusos creen que la lencería de encaje tiene un efecto negativo en la salud sexual de quienes la usan. Desde el 1 de julio de 2014, todos los modelos de lencería de encaje han desaparecido de los estantes de las tiendas. Cuando esta ley entró en vigor, las empresas de moda se sintieron extremadamente incómodas con esta absurda prohibición. Mientras muchas mujeres jóvenes estaban enojadas y planeaban acaparar lencería de antemano, la ira no se limitó solo a Rusia. La policía de Tashkent arrestó a mujeres que protestaban contra la prohibición en Almaty. Todo el territorio de Bielorrusia y Kazajistán se ve afectado por esta ley si se quiere viajar a Rusia. Es mejor dejar la lencería de encaje favorita en casa, si no quieres meterte en problemas al entrar al país en el aeropuerto. Sé que esto viola gravemente los derechos humanos, pero a Rusia no parece importarle mucho. El alcoholismo es un problema grave en Rusia. Los rusos son conocidos por su amor por la bebida y cada año, alrededor de 43.000 mueren por intoxicaciones causadas por el consumo de vino falso. Al pensar en Rusia, a menudo nos viene a la mente la imagen de un país que bebe, con personajes como Iván, Boba o Misha reunidos y bebiendo vodka como si fuera agua. Nos imaginamos a jóvenes con trajes de Adidas, escuchando música de hard bass, usando gorros Ushanka y bailando con botellas de vodka en la mano. Estas son imágenes divertidas que los extranjeros a menudo asocian con Rusia. Sin embargo, detrás de esas risas se oculta una tragedia enorme, una nación devastada por el alcohol. Desde hace más de 4 siglos, esta situación ha dejado consecuencias que aún hoy afectan a los funcionarios del Kremlin, quienes lidian con una crisis que ha devastado generaciones de rusos y que obliga a Putin a esforzarse para enfrentarla. Según la agencia de noticias TASS, el ministro de Salud, Murashko, destacó que la adicción al alcohol es un problema que necesita solución, y que las personas carecen de conciencia al respecto. Adolescentes e incluso niños se ven involucrados en este círculo tóxico. Los establecimientos de bebidas alcohólicas están por todas partes y siempre están llenos. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha llevado a que se restrinjan las exportaciones de productos tradicionales de vodka ruso, lo que ha incrementado la oferta en el mercado interno. Esta es una de las razones por las que los rusos consumen más alcohol. Según representantes del Ministerio de Salud ruso, más de 100 personas pierden la vida cada día por intoxicaciones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. La corta esperanza de vida en Rusia es un gran problema. Ya mencionamos que los rusos enfrentan un problema demográfico debido a la muy baja tasa de natalidad entre las parejas. Sin embargo, eso es solo parte del problema. La otra parte que preocupa al gobierno ruso es que la esperanza de vida de su población es muy baja. El 25% de los hombres rusos muere antes de cumplir los 55 años, y su esperanza de vida es considerablemente inferior a la de los países desarrollados. Desde 1999, un grupo de investigadores entrevistó a 151.000 rusos, y, al volver a entrevistarlos 10 años después, 8.000 de ellos habían fallecido. Los investigadores calcularon el riesgo de mortalidad basándose en el consumo de vodka reportado por los participantes, controlando factores como la edad y el tabaquismo. La principal causa de esta mortalidad parece ser el consumo de alcohol, como se mencionó anteriormente. Si Putin continúa permitiendo que la gente consuma alcohol sin restricciones, es probable que pronto vea que su país se desmorona. Prohibir los alimentos occidentales. Todos conocemos la relación extremadamente tensa entre Rusia y la Unión Europea en la actualidad, por lo que no es sorprendente que el gobierno ruso prohíba la venta de todo lo que provenga de Occidente en los estantes de los supermercados.
Esto genera una serie de efectos perjudiciales que impactan no solo en la agricultura y el comercio, sino también en otros aspectos de la economía y la sociedad. Los agricultores y las empresas alimentarias pueden enfrentar la caída de los valores de los productos, ventas reducidas, e incluso la posibilidad de bancarrota si dependen en exceso de los mercados de exportación. Si los suministros de alimentos disminuyen debido a la prohibición, los precios podrían aumentar, lo que podría causar escasez de algunos productos. Los consumidores pueden verse obligados a pagar precios más altos por los productos alimenticios, lo que podría aumentar la presión sobre el gasto familiar y tener un impacto negativo en su nivel de vida. Los efectos perjudiciales de estas prohibiciones y sanciones mutuas pueden ser evidentes para Rusia. Sin embargo, su gobierno sigue decidido a continuar la guerra con Ucrania, y al final, quienes más sufren son, sin duda, su propia gente. Las multas por coches sucios están prohibidas. Si conduces un coche en Rusia, debes prestar mucha atención a su apariencia, ya que la policía tiene derecho a detenerte y multarte si el vehículo está demasiado sucio. Pero, ¿qué se considera sucio? Una vez, un periódico ruso realizó una encuesta y el 46% de los lectores coincidió en que un coche está sucio cuando no se pueden leer los números de la matrícula. Sin embargo, las encuestas no siempre reflejan la realidad. La policía rusa actúa por impulso, y si algo no les gusta, pueden detenerte para interrogatorio. ¿Cómo saber de qué crimen te pueden acusar? Tal vez solo te invitarán a la oficina y te dejarán ir a casa de inmediato. O quizás te detendrán porque te consideran sospechoso en algún caso. También podrías recibir una multa por ensuciar el medio ambiente. Es importante saber que la policía rusa a menudo está bajo los efectos del alcohol, y a veces salen a verificar situaciones solo por diversión tras haber bebido. Día de la Concepción. ¿Alguna vez has conocido un lugar que permita a todas las personas tomarse un día libre del trabajo solo para quedarse en casa y participar en un concurso de natalidad? Esto puede parecer una locura, pero en realidad existe en Ulyanovsk, Rusia, donde se lleva a cabo un concurso de fertilidad. Aquí las personas tienen un día especial llamado Día de la Concepción. En este día, la gente se queda en casa para asegurar la continuidad de la raza. Esta es una iniciativa única del señor Sergei Morozov, gobernador de la provincia de Ulyanovsk, la ciudad natal de Vladimir Putin. El señor Morozov espera mejorar la situación de la población en significativa disminución de la región, de acuerdo con la política de promoción de la natalidad de la provincia. Un residente de Ulyanovsk que dé a luz el día de la independencia de Rusia, el 12 de junio, será recompensado con un coche, un refrigerador, dinero en efectivo y muchos otros premios. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, la población de Rusia ha disminuido notablemente debido a la caída de las tasas de natalidad, la baja esperanza de vida y las altas tasas de mortalidad provocadas por el alcoholismo, el SIDA y el suicidio. A pesar de ser el país más grande del mundo, Rusia cuenta actualmente con solo 141.4 millones de personas, y es uno de los países menos densamente poblados del mundo. Según estimaciones de expertos, la población de Rusia podría reducirse a 100 millones para el 2050. Putin ha calificado la crisis demográfica como el problema más doloroso del país y ha anunciado una serie de políticas para incentivar el aumento de la tasa de natalidad, como proporcionar subsidios financieros a las parejas que tengan 2 o más hijos. Las mujeres rusas que den a luz a su segundo o tercer hijo recibirán $10,000 para gastos de educación y mejoras en el hogar. Sin embargo, la población rusa aún presenta tasas de natalidad muy bajas en comparación con otros países, lo que ha llevado a enfrentar numerosos problemas sociales graves. Impuestos sobre la barba. Sé que muchas personas están molestos porque tienen que pagar muchos impuestos cada año para mantener la sociedad. Pero deberías ser optimista, porque al menos no tienes que pagar un impuesto absurdo como en Rusia, que es el impuesto sobre la barba. Tienes razón. El gobierno ruso obliga a los hombres a pagar impuestos por dejarse crecer la barba. Esta extraña regulación fue promulgada por el rey Enrique VIII de Inglaterra en 1535. La cuota aumentaría en relación al estatus social de la persona que lleva la barba. Por lo tanto, un noble con barba seguramente sería grabado. El rey Enrique VIII, por supuesto, estaba exento de pagar la multa, a pesar de que también llevaba una larga barba. El zar Pedro el Grande de Rusia
quien llevó a cabo reformas de occidentalización que ayudaron a Rusia a integrarse entre las potencias europeas, también estudió e implementó un impuesto sobre las personas con barba en 1698. Pedro tendía a pensar que la popularidad de las barbas al estilo ruso representaba la estancada y conservadora naturaleza del país. Los caballeros que tienen barba deben pagar una tarifa considerable y se les exige llevar un pasaporte especial para demostrar que han comprado el derecho a mantener su barba. Es realmente un impuesto muy ridículo y estúpido que viola los derechos humanos y fue abolido hace siglos, pero Rusia aún quiere mantenerlo, probablemente para ganar un poco de dinero con esto. Propaganda homosexual. Mientras que la mayoría de los países progresistas respetan e incluso reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo, las personas LGBT en Rusia están viviendo mal, ya que son oprimidas por el gobierno. Desde 2013, Rusia ha introducido una prohibición de la propaganda sobre la homosexualidad. Sin detenerse ahí, en 2022 Putin continuó emitiendo un nuevo decreto dirigido a las personas gay. La nueva ley firmada por Vladimir Putin prohibirá la propaganda LGBT en redes sociales, medios de comunicación, películas y publicidad en el país. Bajo esta nueva ley, la expresión y la mención de las relaciones y estilos de vida LGBT ahora están prohibidas para todos los ciudadanos rusos. La nueva ley también prohíbe la venta de artículos, incluidos productos importados, que contengan propaganda LGBT. Rusia ha sido considerada socialmente conservadora respecto a la homosexualidad, con encuestas recientes que muestran que la mayoría de los rusos están en contra de aceptar la homosexualidad y han expresado su apoyo a leyes de segregación y discriminación contra los homosexuales. Muchos informes y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos de las personas gay en Rusia. Sin embargo, es muy difícil intervenir y proteger sus derechos cuando el gobierno ruso parece determinado a eliminar a las personas LGBT del país. Un gato se une a la marina. Hemos escuchado mucho sobre perros en la policía o en el ejército, pero probablemente nunca has oído hablar de los gatos. Te llevaré a los buques de guerra rusos donde los gatos reciben rangos militares. Durante cientos de años, los gatos han sido criados en los barcos y son miembros oficiales de la tripulación de la Marina rusa. Algunos gatos también reciben premios, medallas o se erigen monumentos en su honor. En general, los gatos han sido considerados durante mucho tiempo una parte importante de los buques de guerra rusos. Los gatos incluso aparecen en los modernos submarinos nucleares de Rusia. Sin embargo, nadie tiene claro por qué se eligieron a los gatos y no a otros animales para unirse al equipo de marineros de la Marina rusa. Muchas personas supersticiosas creen que los gatos, también conocidos como gatos de mar, traen suerte a todo el barco. El gato de mar más famoso de la Marina rusa, hasta la fecha, es Botsman. Actualmente sirve en el crucero nuclear Kirov, y según los comentarios, el gato Botsman cumple con las órdenes del comandante de manera impecable, sin mencionar que constantemente entrena sus habilidades a través de sesiones de entrenamiento avanzadas. Puede parecer que los gatos hacen un trabajo importante, pero rara vez realizan una tarea como deshacerse de los ratones. Arriesga tu vida para bañarte en el glaciar. Cada 19 de enero, los rusos organizan un festival singular y extremadamente peligroso, que consiste en sumergirse en frías agujeros de hielo. Miles de personas se lanzan al agua helada con la creencia de que sus almas serán purificadas y que gozarán de buena salud durante todo el año. Al mismo tiempo, muchas personas se acercan a esta costumbre con el simple deseo de superarse en Moscú y sus alrededores. Cada año, más de 200.000 personas participan en este ritual de inmersión en los agujeros de hielo. Incluso en Siberia, el lugar más frío del mundo, donde las temperaturas pueden descender hasta -40 a -50 grados, hay muchos participantes en esta actividad tradicional. Se dice que la costumbre rusa del baño en hielo tiene sus orígenes en el feriado de la Epifanía, conmemorando el día en que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Sin embargo, cada vez son más los turistas y no creyentes de la Iglesia Ortodoxa rusa que también participan en esta peculiar tradición. En el pasado, los rusos intentaban sumergirse en el agua durante la noche del 18 de enero hasta la mañana del 19, conocida como la Noche de la Epifanía. Hoy en día, el momento para realizar el baño en hielo ya no se toma en cuenta con tanta atención.
De hecho, el acto de sumergirse en agua fría en medio del invierno es una tradición popular rusa, no un ritual en la Iglesia Ortodoxa, como muchos erróneamente creen, según la experiencia de muchos rusos que participan en estos baños de hielo. Para evitar la hipotermia súbita y las congelaciones, se debe quitar cada capa de ropa gradualmente para ayudar a que el cuerpo se adapte a la temperatura exterior. Luego, se puede aplicar una capa de ungüento sobre el cuerpo, o tomar una cucharada de aceite de pescado para retener el calor. Además, es recomendable calentar bien el cuerpo antes de entrar al agua y usar zapatos o sandalias para evitar resbalones en el hielo. Aunque se nos recuerda cuidadosamente cada año, aún ocurren muchos incidentes desafortunados debido al intenso frío. Muchas personas experimentan vasoconstricción cerebral súbita. Aquellos con problemas bronquiales, cardiovasculares y depresión arterial también son propensos a perder la vida por esta acción imprudente. Sin embargo, como suelen decir, los rusos son muy temerarios y no se preocupan mucho por su salud. Idolatrar a Putin. Vladimir Putin siempre ha recibido altas calificaciones de aprobación y amor por parte del pueblo a lo largo de sus años en el poder, y se le considera incluso la encarnación de Rusia. Las elecciones presidenciales en Rusia a menudo contemplan la participación del presidente Vladimir Putin, quien suele ganar con un apoyo significativo. Sin embargo, el diálogo social e internacional critica a menudo el proceso electoral en Rusia, planteando muchas preguntas sobre la transparencia y la equidad de las elecciones. Los opositores políticos de Putin suelen enfrentar complicaciones y restricciones durante la campaña electoral. Además, los medios de comunicación en Rusia están estrictamente controlados, especialmente en el contexto de eventos importantes como las elecciones presidenciales. Por lo tanto, es evidente que Putin siempre gana. Para la juventud rusa, en lugar de ídolos como estrellas de rock, pop o destacados futbolistas, eligen a Vladimir Putin como su ídolo número uno. En Rusia, existen numerosos clubes de aficionados de Vladimir Putin. Estos clubes están expandiendo su influencia por toda Europa. Los integrantes del club tienen un promedio de entre 16 y 18 años. Se estima que actualmente hay alrededor de 1.500 miembros del club de Vladimir Putin. Siempre llevan camisetas o camisas con imágenes del presidente Vladimir Putin, e incluso organizan temas que elogian la personalidad de Putin, su pueblo, y su forma de gobernar el país en Internet. Sin embargo, estos grupos son gestionados por personas que trabajan para Putin, y esto se considera una forma de promover su imagen, contrarrestando la condena mundial del comportamiento de Rusia durante la guerra en ese momento. Con una superficie de hasta 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia abarca la mitad de la superficie terrestre, superando los 16.6 millones de kilómetros cuadrados de Plutón. El territorio de Rusia se extiende por toda Asia del Norte. El 40% de Europa abarca 11 usos horarios y posee una variedad de entornos y terrenos. Rusia tiene las mayores reservas minerales y energéticas del mundo, considerada una de las superpotencias energéticas. Además, Rusia cuenta con la mayor área forestal del mundo, y sus lagos contienen aproximadamente el 25% del agua dulce no congelada del planeta. Con abundantes recursos minerales, Rusia se ha convertido en una gran potencia a lo largo de los años. Sin embargo, enfrenta actualmente muchos problemas y desafíos, como un desarrollo que no está a la altura de su posición y potencial, mientras trata de mantener su desarrollo y estatus como superpotencia mundial, al igual que la Unión Soviética. La Rusia moderna, a pesar de ser una gran potencia y una potencial superpotencia, sigue siendo un país en desarrollo. Altas tasas de criminalidad, terrorismo, conflictos étnicos, disminución de la población debido a la disparidad de género y a las tasas de natalidad en declive, alcoholismo entre los hombres, corrupción entre los líderes, además del impacto de la crisis financiera y las sanciones, embargos, aislamiento económico, militar y diplomático de la OTAN y sus aliados en la Unión Europea, hacen que Rusia sea extremadamente inestable. No es como si de repente el mundo entero considerara a las personas rusas como habitantes de otro planeta. Obviamente, tienen una tasa de natalidad muy baja, pero resulta absurdo que mantengan el récord mundial de partos, con una mujer que dio a luz a 69 hijos tras 27 gestaciones. En la página oficial de los récords mundiales de Guinness, Valentina Vasiliev es conocida como la mujer más fértil del mundo, con un número de hijos tan alto que nadie puede superar los 69 tras 27 embarazos.
Al nacer, 2 de los niños no lograron sobrevivir. Los 67 restantes están sanos y se desarrollan con normalidad. En 1834, el autor Bashevsky Alexander mencionó las notas del monasterio Nikolsky enviadas a las autoridades de Moscú. Este monasterio era responsable de registrar información sobre nacimientos y reportar la situación como forma de monitorear la población. Según un informe de 1782, el monasterio notificó que un tal Mr. Father, un granjero de 75 años, había tenido un total de 87 hijos con 2 esposas. Para cuando se registraron los datos, 82 de los niños seguían vivos y en buen estado. Sin embargo, muchas personas son escépticas respecto a este acontecimiento. La carga del parto es el primer obstáculo que dificulta que crean que una mujer pase la mayor parte de su vida dando a luz, especialmente en el contexto de la Rusia rural de hace siglos. Además, garantizar condiciones materiales, alimentarias y de vivienda para los hijos no es necesariamente posible. Muchos científicos hipotetizan que las madres en Rusia tuvieron que dar a luz un total de 27 veces. De estos nacimientos, 16 fueron gemelos. 7 fueron trillizos y 4 cuatrillizos entre 1725 y 1765. Sin embargo, estos casos son muy raros en el mundo. Por lo tanto, el hecho de que Valentina haya tenido 16 pares de gemelos es increíblemente extraordinario, lo que convierte esta historia en un misterio controvertido. Las ambulancias, un tipo especial de vehículo, tienen prioridad en nombre de la sociedad y la noble humanidad. Sin embargo, en Rusia, algunas personas se aprovechan de ellas para hacer cosas inaceptables. En este país, este tipo de vehículo se ha modificado por dentro para funcionar como un taxi y llevar a invitados VIP, evitando los atascos. Se dice que estas ambulancias cuentan con interiores de lujo y utilizan sirenas para obtener prioridad y así poder atravesar el tráfico más fácilmente que un coche convencional. La policía manifestó que, al realizar una inspección, encontraron que las personas en el vehículo no eran personal médico, vestían ropa de civil, y se negaron a proporcionar información personal. Los bulevares y anillos viales de Moscú a menudo enfrentan una grave congestión, en parte debido al estacionamiento subterráneo y a la circulación limitada en el centro de la ciudad. Este modelo de taxi-ambulancia ha ganado popularidad. La persona que ideó este negocio es bastante astuta, pero realmente estas personas carecen de conciencia social y humanidad al llevar a cabo tales acciones. Es un hecho que la mayoría de los países del mundo considera que Rusia es una nación agresiva, a la luz de su historia. Podemos ver claramente esta personalidad en el pueblo ruso. Rusia es el país que ha conquistado más tierras a lo largo de su historia. Durante el Imperio Ruso y la Unión Soviética, el territorio del país alcanzó los 25 millones de kilómetros cuadrados. El invierno ruso se asemeja a un cuchillo afilado que ha ayudado repetidamente al país a ganar guerras cuando las temperaturas pueden caer a menos 70 grados. Podemos mencionar la Guerra del Norte contra Suecia de 1700 a 1721, la Guerra Patriótica de 1812 contra el Imperio Francés, liderado por Napoleón, y contra Alemania, liderada por Adolf Hitler. Obviamente, Rusia sabe cómo sobrevivir en este clima tan severo, y los rusos realmente merecen ser considerados un pueblo belicoso en el pleno sentido de la palabra. Mirando la guerra actual con Ucrania, casi todo el pueblo ruso apoya las acciones de Putin y del gobierno. La agresión está en la sangre del pueblo ruso. Si deseas saber más sobre estas regulaciones, o quieres compartir tu opinión, deja un comentario debajo del video. No te olvides de dar like y suscribirte para seguir recibiendo muchos otros contenidos interesantes de nuestro canal.